Mi nombre es Francisca. Tengo 73 años. Vivo en Mérida desde que me casé con Arturo, a quien Dios ya se lo llevó. Fui esposa, madre, costurera, cocinera, confidente. Era todo lo que podía ser dentro de una casa. Pero dime, ¿qué guarda una hija en su corazón cuando mira a su madre que ha envejecido? ¿Amar? ¿O solo su cuenta bancaria? Tal vez estás aquí porque has sentido esa punzada en el pecho, cuando te das cuenta de que alguien, a quien criaste con tanto cariño, hoy, solo te ve como una molestia. O tal vez sentiste esa confusión, sin saber si es ingratitud, falta de amor, o simplemente frialdad. Entiendo. He estado en este lugar. Y fue entonces cuando comencé a ver la verdad. En este video, les contaré sobre el día en que mi hija me llamó, y me dijo, vamos mañana. Mamá, vendí tu casa de playa. Pero lo que ella no sabía, es solo que mi difunto esposo había dejado algo oculto. Algo que lo cambiaría todo. Incluso su nombre. No toda la traición viene con gritos. A veces, llega como una propuesta tranquila, con una voz dulce, y el corazón frío. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El día que mi hija me llamó, y me dijo, con la mayor naturalidad del mundo, vamos mañana. Mamá, vendí tu casa de playa. Algo dentro de mí murió. Pero también, algo se despertó, porque lo que Julieta no sabía es que, antes de irse, Arturo me dejó un secreto, un sobresellado, una advertencia silenciosa. Y dentro de esa carta, fue la semilla de todo lo que vendría después. Sé que esto suena como una historia de telenovela, pero realmente sucedió. Y no fue con ira que reaccioné, fue con el tiempo, fue con fe. Así que, si alguna vez has vivido alguna injusticia en silencio, si alguna vez has sentido que todo lo que diste un día se convirtió en polvo en manos de otros, quédate aquí conmigo. Sígueme en este arrebato. Esta historia no es solo mía, también puede ser tuya. Y si te toca el corazón, te pido, con cariño, deja tu like, suscríbete aquí al canal, para que más gente escuche lo que tantos guardamos en silencio. Te lo diré todo, pero necesito saber que no estoy hablando conmigo mismo. Ese día, me desperté con el canto de los pájaros en el jardín, y el olor del café que preparé yo mismo. Como siempre lo hacía, me puse mi vestido de algodón floreado, el que Arturo siempre decía que me hacía parecer una chica de campo, y fui a la Clínica Santa Lucía, en el centro de Mérida, para una consulta de rutina. Quien anotó fue Julieta. Dijo que quería asegurarse de que estuviera bien antes de nuestra mudanza. Aunque no sabía de ningún cambio hasta entonces, cogí mi bolsa de paja, la misma de siempre, con la biblita dentro, alguna muda y el pañuelo de tela que uso cuando necesito tragarme las lágrimas sin que nadie me vea. La sala de espera estaba fría. Olía a desinfectante y silencio. Me senté junto a la ventana, mirando la calle en movimiento. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Julieta. Respondí pensando que era algo urgente. Pero su urgencia era diferente. Vamos mañana. Mamá, vendí tu casa de playa. ¿Así? Sin comas, sin emoción, sin explicación que comenzara con perdóname. Me quedé sin palabras. Ni sí, ni no. Solo el sonido del ventilador girando en el techo parecía responder por mí. Colgué lentamente. Y allí, sentado en esa silla de plástico, sentí un mareo que no provenía de la edad ni de la presión. Era un vértigo en el alma. Una caída sin escalera. Recordé a la hora del almuerzo en progreso. El olor a pescado fresco que el señor Tomás, el pescador, traía todos los martes. La hamaca balanceándose en el balcón. El ruido del mar durante la siesta. Y la risa de la niña Julieta, corriendo descalza con sus primos. Todo eso ahora tenía un nuevo nombre. Vendido. Entré a la oficina con los ojos secos, pero con la garganta llena. La doctora, una chica agradable llamada Dra. Carla, dijo que mis exámenes eran buenos. ¿Está usted muy bien para su edad, doña Francisca?, dijo sonriendo, como si fuera un cumplido. Le di las gracias con un saludo, pero no pude sonreír, porque lo sabía. Mi edad no estaba en el cuerpo. Me decepcionó, y eso envejece más que cualquier enfermedad. Salí de allí sin rumbo fijo. El sol de Mérida me golpeó la espalda con fuerza, pero temblaba por dentro. Tomé un taxi y pedí que me dejaran en el mercado, pero me bajé 2 cuadras antes. No podía llegar a ninguna parte.
Solo pensé en el sobre. Sí, el sobre. El que me dio Arturo antes de morir. Su mirada estaba baja. Su voz, más débil que nunca. Dijo. Solo abre cuando siente que lo ha perdido todo. Chica. Solo cuando realmente duele. Lo guardé. Por supuesto. ¿Y cómo me dolió en ese momento? Era el momento. Llegué a casa. Me quité los zapatos lentamente, y fui directamente al armario. El sobre estaba allí, en el fondo del cajón donde guardaba sus recuerdos. Dentro había una carta y un pequeño paquete de papeles que no pude entender de inmediato. La letra de Arturo seguía siendo firme, como lo fue hasta su último aliento. Leo despacio. Y, con cada línea, comenzó a nacer una extraña sensación. Entre la ira, la sorpresa y esperanza. Dejé de leer por un momento y respiré hondo. Me senté en el borde de la cama y pensé, ¿cómo puede una hija que nació de mi vientre, a quien acuné tantas noches con fiebre, simplemente arrancarme del único lugar donde descansaba mi corazón? ¿Me ve como una carga? ¿Un mueble viejo? Si alguna vez has sentido eso, ese dolor silencioso de darte cuenta de que la persona que más amabas te empujó a un lado. Comenta aquí. Simplemente escribe. Lo he vivido. O es verdad. A veces, con solo saber que no estamos solos, el corazón se calma un poco. Volví a la carta. Arturo dijo que había dejado algunos activos registrados a mi nombre, a través de una empresa que creó discretamente con un contador de confianza. Nunca confió mucho en Julieta. Dijo que era buena con las palabras, pero de carácter débil cuando se trataba de dinero. Y allí estaba él, incluso muerto, tratando de protegerme de la hija que siempre defendí. Cerré el sobre con manos temblorosas. Sentí que la Francisca de antes había muerto allí. La madre ingenua. La viuda esperanzada. La mujer que pensaba que el amor era suficiente. Pero en ese momento, nació otra Francisca. Uno que sabía esperar. Eso sabía cómo ver. Quien sabía cómo defenderse. Sin levantar la voz. A la mañana siguiente, cuando fui a guardar los documentos, encontré en el fondo del cajón un broche antiguo, en forma de rosa, que Julieta me regaló cuando tenía 10 años, escrito en el reverso, con letra infantil, para mejor mamá del mundo. Lloré, pero no tristeza. Lloré porque entendí que, en algún momento, ella realmente me amaba, y que ahora, tal vez, ni siquiera ella sabía cómo regresar, pero aún faltaba una decisión importante. ¿Qué había exactamente dentro de esos papeles? ¿Qué me dejó Arturo y qué podía hacer con él? Porque, en ese momento, solo sabía una cosa. El dolor de una madre no se convierte en venganza. Se convierte en silencio. Y el silencio puede ser más fuerte que cualquier grito. Pero, ¿podría lo que había realmente cambiar el curso de la historia? ¿O fue solo otro recordatorio del hombre que traté de proteger hasta el final? Cuando terminé de leer esa carta, las palabras de Arturo aún resonaban dentro de mí, como si estuviera allí, sentado en la mecedora, hablando en voz baja como lo hacía cuando quería protegerme sin asustarme. Chica, si algún día la cosa se pone fea, esto es tuyo. Todo está en tu nombre. Yo confío más en tu silencio que en muchas promesas. Me dio tal opresión en el pecho, que tuve que sentarme en el suelo. Allí mismo en la habitación. Abrí el sobre con calma, por segunda vez, y organicé los documentos en la colcha. Escrituras, extractos, copias de contratos. Y todo a nombre de una empresa que ni siquiera sabía que existía. Luz del Mar S. A. L. D. C. IMT. Arturo había registrado esta empresa a mi nombre 3 años antes de morir, y en ella se anexaron la Casa de Progreso, 3 apartamentos en Mérida, y hasta un pequeño terreno en Valladolid que había heredado de un tío lejano. Hizo todo esto en silencio, temeroso de que Juliet intentara atropellarme después de su muerte. Y eso es exactamente lo que hizo. No sé si fue su intuición o si, en el fondo, ya sabía que Julieta ya no llevaba el corazón de la niña, que un día durmió en nuestro regazo después de jugar en la arena. Miré los papeles con manos temblorosas. No por enojo, era otra cosa. Una vergüenza pequeña y seca, difícil de tragar. Vergüenza por haber confiado tanto, por haber entregado toda mi vida en manos de mi hija, y haber creído que el amor era suficiente para enseñar carácter. Aquí estaba la prueba de que no lo era. Por fuera, yo era la misma anciana que vendía pan de elote a los vecinos,
y barría la acera todas las mañanas. Pero por dentro, algo había cambiado. No fue una revuelta. Era conciencia. Era como si, por primera vez, tuviera un arma. Y no era un arma para lastimar. Era para protegerme. Cerré los papeles con cuidado y puse todo dentro de una carpeta azul. Una de esas viejas gomas elásticas. Lo escondí dentro de una maleta que estaba encima del armario, junto con las mantas de invierno. Nadie lo tocó. Luego fui a la cocina. Preparé un café negro fuerte, como le gustaba a Arturo, y me senté solo a la mesa. La casa estaba en silencio. La pared del reloj seguía marcando la misma hora de siempre. 3:47 p.m. Era el mismo reloj que teníamos desde la boda. Y en ese silencio, mirando a la pared, entendí lo que tenía que hacer. Nada. Todavía no. Porque la mayor fortaleza que tiene una mujer de mi edad es saber esperar. Podría haber llamado a Juliette de inmediato. Podría haber gritado, amenazado, confrontado. Pero no. La mejor respuesta sería el tiempo. Y el tiempo, hija mía, el tiempo sabe cómo ser cruel con aquellos que siembran ingratitud. Tomé el cuaderno de tapa dura que usaba para escribir recetas y comencé a escribir. Hoy descubrí que poseo cosas que ni siquiera sabía. Y también descubrí que mi hija me vendió a toda prisa. Pero Dios me dejó un esposo que pensó en el futuro. Y ahora, por primera vez, tengo una opción. Cerré el cuaderno, lo sostuve contra mi pecho y lloré suavemente. No lloré de tristeza. No. Fue un alivio. Era como si una parte de mí dijera, ahora depende de ti decidir. Al final de la tarde, fui al garaje. La vieja camioneta de Arturo todavía estaba allí, cubierta por una lona polvorienta. Levanté un trozo de la lona y pasé mi mano por el capó. La pintura ya estaba descolorida, pero sentí una caricia allí. En ese silencio, susurré, gracias, viejo, me conocías más de lo que yo me conocía a mí mismo. Y en ese momento, lo sentí allí conmigo, como si todavía me estuviera protegiendo. Volví a entrar, me lavé la cara, me arreglé el cabello, y me senté en el sofá a ver las noticias, como lo hacía todos los finales del día, pero ni siquiera presté atención. Mi cabeza ya estaba lejos, calculando, recordando, observando. Por primera vez, no me sentía viejo, me sentí fuerte, silencioso, pero fuerte, y tenía una tarjeta escondida bajo la manga. Pero aún quedaba una cosa por entender, cómo se las arregló Arturo para ocultar todo esto durante tanto tiempo. Y más, ¿dejó otras instrucciones? ¿Otra carta? ¿Otro secreto? Porque sabía que Arturo no hacía nada a medias. Y eso fue solo el comienzo. La clave de la historia aún no se había girado. Y Julieta. Juliet todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero pronto, muy pronto, se enteraría. Y cuando se enteró, ¿sería demasiado tarde? Esa noche, después de poner los papeles de Arturo en el armario, me levanté lentamente y comencé a caminar por la casa como si caminara dentro de la propia memoria. Cada rincón tenía un sonido, un olor, una voz. El gabinete de la sala de estar, con sus puertas de vidrio esmerilado. Todavía tenía mis gafas de boda, algunas astilladas, otras nunca usadas. Era de mi madre, ese gabinete de porcelana. Dijo que un hogar necesitaba silencio y platos limpios. Y ahora allí estaba yo, en el mayor silencio de mi vida, mirando todo como si fuera la última vez. Y tal vez lo fue. La verdad es que no sabía si volvería. Abrí los cajones de la cómoda y encontré la caja de hojalata azul donde guardaba las cartas viejas, las tarjetas de cumpleaños, las notas que Arturo me dejó pegadas a la puerta del refrigerador. Hubo uno que dijo, «Chica, compré papayas. Volveré antes del almuerzo. Te amo». Los guardé todos de nuevo. Eso no era solo papel, era parte de mi columna vertebral. En otro cajón, encontré el pañuelo que Julieta bordó cuando tenía 12 años. Un bordado torcido, pero lleno de corazón. Para mi mamá hermosa. Lo sostuve en mi mano por un tiempo. Miré y pensé, ¿dónde se perdió esa chica? En la cocina. Lavé los platos de la cena. Aunque no tenía hambre, lo hice por costumbre, por orgullo. Mi madre solía decir que los platos sucios atraen la tristeza. Cuando terminé, empaqué una pequeña maleta. No llevé casi nada. 2 vestidos, mi rosario, algunas medicinas y el cuaderno de tapa dura, donde comencé a escribir todo.
No sabía lo que Juliet esperaba de mí, pero si pensaba que iba a su casa como si fuera un invitado. Me equivoqué. No iba como visitante. Fue como testigo, y aquellos que lo presencian, observan en silencio. En la sala de estar, me senté con un vaso de agua en las manos, y dejé pasar el tiempo. Empecé a recordar las noches en progreso, cuando Julieta se despertaba en medio de la noche pidiendo pan con leche y diciendo: «Mamá, tú siempre me salvas». Eso siempre me dolió, y me llenó de ternura. Pensé que era amor, pero ahora, viendo todo con los ojos limpios, entendí que aprendió temprano a llamarme cuando lo necesitaba, y callarse cuando ya no lo necesitaba. Lo que pensé que era afecto era quizás solo dependencia, y cuando ya no somos útiles, nos volvemos invisibles. El amanecer llegó lentamente, con ese viento cálido que pasa entre las rendijas de la ventana. Tomé el cuaderno y escribí una sola frase: «Hoy muere una parte de mí, pero otro se despierta», y se quedó allí, en el papel, sin drama. No era ira lo que sentía. De nada. Era claridad. Esa amarga claridad, que viene cuando te das cuenta de que has pasado tu vida justificando lo que deberías haber enfrentado. Que amar no es callar. Ese silencio tiene un tiempo para sanar, pero también hay un momento para decir basta. Y estaba llegando a ese punto. La noche fue larga. Dormí poco. El colchón se sentía más duro. La habitación más extraña. A las 4 de la mañana, escuché ladrar a un perro en la calle y recordé a Tico. Nuestro perro que murió cuando Julieta era una adolescente. Lloró 3 días seguidos. Pensé: ¿llorará alguna vez por mí? ¿Me extrañará? ¿O ya ha comenzado a enterrarme vivo? Temprano en la mañana, salí al balcón. El cielo de Mérida estaba despejado, con ese azul que solo aparece después de noches muy calurosas. Olí el pan de queso que se horneaba en la panadería a la vuelta de la esquina. Me quedé allí durante unos minutos, escuchando los sonidos del vecindario como si me despidiera de él. Los vecinos seguían durmiendo. La ciudad parecía en paz, pero dentro de mí, un remolino comenzó a girar. Juliet llegaría a las 9 de la mañana. Ella advirtió por mensaje. Dijo que me recogería en un taxi para hacerlo más fácil. Ni siquiera se ofreció a ir con su auto. Pensé que era extraño. O tal vez no tanto. Tal vez todo se estaba haciendo así, como si yo fuera una orden frágil, algo que se lleva con cuidado, pero que se quiere que se elimine pronto. Respiré hondo. Regresé a mi habitación. Y antes de cerrar la maleta, agregué una cosa más. El sobre de Arturo. Eso iría conmigo. No por venganza, pero para protegerse. Y porque, tarde o temprano, sabía que me iba a servir. Pero lo que Julieta me preparó en Cancún era algo que ni siquiera mis peores pensamientos habían imaginado. Porque cuando llegué allí, entendí de una vez por todas lo que significaba ser empujado al margen. Y lo que encontré en ese apartamento fue más que desprecio. Fue una prueba de que, para algunas personas, la sangre no vale más que un hecho. Y entonces, tuve que decidir: ¿me callo de nuevo? ¿O ha llegado el momento de mostrar quién soy? El taxi llegó puntualmente a las 9. Juliet salió del asiento trasero con gafas de sol y una sonrisa forzada en su rostro. «Mamá, ¿lista para comenzar esta nueva fase?» Solo asentí, sin saber aún qué fase era esa, porque cuando no te consultan, no comienzas nada, simplemente empujas a la persona al siguiente capítulo de la historia de otra persona. El conductor puso mi maleta en el maletero y me subí al auto con el corazón apesadumbrado, como si me estuvieran quitando de mi propia vida. El viaje a Cancún fue largo, silencioso. Julieta estaba jugando con su teléfono celular todo el tiempo, hablando con alguien llamado Leo. Solo entendí más tarde que era Leonardo, mi yerno, el abogado. Llegamos cerca del mediodía. El sol era fuerte. El calor parecía empañar las ventanas de los edificios. El apartamento estaba en un condominio moderno, lleno de concreto, vidrio espejado y seguridad en la entrada. Subimos al 7º piso. El ascensor era fragante pero frío. Todo allí se veía hermoso por fuera, pero vacío por dentro, como una tienda que cerró hace mucho tiempo, pero aún mantiene su escaparate montado. Cuando entré al apartamento, lo entendí todo. Era un apartamento recién decorado, sin una sola foto familiar, sin plantas, sin olor a comida, muebles minimalistas, blancos y grises, y un extraño silencio, como si la casa no aceptara voces que no fueran jóvenes.
Leonardo estaba sentado en el sofá, descalzo, bebiendo jugo verde. Me miró como si fuera un pedido que llegó desactualizado. «Oh, ¿está aquí?», dijo, sin levantarse. Julieta trató de aliviarse. «Mamita, aquí todo es nuevo. Todavía nos estamos adaptando. Pero va a ser genial para ti». Me llevó al dormitorio. Un cubículo, más pequeño que la despensa de la casa de Progreso. No había ventana, solo un ventilador en el techo y una cama estrecha. Ni siquiera una mesita de noche para sostener mis gafas. Respiré hondo. Puso mi maleta en el suelo y dijo: «Vamos a salir a cenar pronto. Así que si quieres descansar un poco». Y salió de la habitación antes de que pudiera responder. Me senté en la cama. Acolchado duro. Sábanas sin olor. Ni siquiera parecía un lugar para la gente. Miré a mi alrededor. No había nada mío allí. Sin recuerdo. No hay duda de cómo estaba. Ningún gesto de duelo. De bienvenida. De ternura. Era como si me hubieran encajado en un rincón de sus vidas. Solo para cumplir con el horario. Y, en el fondo, lo sabía. Yo no era parte de eso. Fui una interferencia. Por la noche, cenamos en un restaurante que se parecía más a un acuario. Todo iluminado en azul. Camareros con prisa y platos con nombres que no entendía. Julieta y Leonardo hablaban sobre el nuevo negocio. Una supuesta aplicación que cambiará la forma en que las personas compran bienes raíces. No entendí ni la mitad, pero entendí lo suficiente como para saber que esto era en lo que habían puesto el dinero de la casa de Progreso. «Vendimos por debajo del valor», dijo con una risa nerviosa. «Pero era necesario. Necesitábamos capital corriendo». Masticé lentamente. El pescado no sabía a nada. Adentro. Hice otra contabilidad. El valor de la casa. Las vacaciones de los nietos. Las navidades que pasamos allí. La red donde Arturo leía las crónicas del periódico. Todo esto fue cambiado por una inversión incierta. Todo esto, entregado como si fueran escombros. Cuando regresamos al apartamento, fui directamente al dormitorio. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y apoyé la cabeza contra la pared. El ventilador zumbaba débilmente. El olor era a desinfectante. No pertenecía allí. No había lugar para mí allí. Ni en la casa, ni en sus corazones. A la mañana siguiente, mientras Julieta y Leonardo se iban a una reunión, utilicé el teléfono fijo de la habitación y marqué lentamente el número de Osvaldo Herrera, abogado y viejo amigo de Arturo. Su voz respondió de la misma manera de siempre. «Herrera, al habla». Dije mi nombre. Se quedó en silencio por un momento. Luego respondió: «Doña Francisca». Tardó mucho, pero ha llegado el momento. «¿No? No». Y yo solo dije: «Sí. Escúchame con cariño. Hijo mío. Hija mía. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando una historia que todavía me duele. Si me sigues aquí, déjame un letrero, un me gusta en este vídeo, una suscripción al canal. Todavía tengo mucho que contarte, y cada vez que presionas ese botón, siento que no estoy hablando conmigo mismo, que hay alguien ahí fuera que realmente me escucha, porque lo que Osvaldo me reveló en esa llamada, me hizo entender que Arturo había dejado mucho más que un sobre. Dejó un plan. ¿Y ahora? Era mi turno de decidir. ¿Me quedo callado? ¿O empiezo a usar, poco a poco, las piezas que dejó en el tablero? Porque Julieta aún no lo sabía, pero se metió con la persona equivocada. Y lo que viene después, ni siquiera ella podrá fingir que no se lo merece. Al tercer día en esa casa, Julieta me llamó para hablar después del desayuno. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Una fría encimera de mármol que ni siquiera tenía una toallita para romper el hielo. Se colocó el cabello detrás de la oreja. Tomó un sorbo del jugo verde y comenzó. «Mamá, quería contarte con más detalles sobre lo que estamos construyendo. Leo y yo». Y ahí, entre una frase y otra, entre una explicación y otra sobre inversiones, financiación, escalabilidad y mercado internacional, empecé a desaparecer. No como persona, pero como madre, como la historia, como raíz. Julieta habló durante casi 20 minutos sobre una fintech, un negocio digital que iba a facilitar las transferencias entre Estados Unidos y México, enfocándose en los mexicanos que viven en el extranjero y envían dinero a sus familias. Es una idea innovadora. Mamá, hay inversores interesados. Solo necesitamos consolidar la base.
Me limité a escuchar, sin interrumpir, y fue entonces cuando soltó la frase que me cerró el estómago. Quizás tengamos que viajar mucho. Reuniones, ferias, conferencias. Y... sería bueno saber que hay alguien aquí en el apartamento. ¿Sabes? Puedes encargarte de las cosas. Ayuda a mantener todo en orden. Habló como si ofreciera un regalo, pero lo entendí bien. Ahora era cuidadora de propiedades. Un vigía. Una anciana de guardia. No me preguntaron si quería. Solo me ponen la función en la frente. Como quien escribe en papel y pega en la nevera. Me levanté lentamente. Dije que iba a salir un rato, y Julieta respondió. Oh, por supuesto. No olvides el número del edificio. Como si fuera un niño. Bajé del edificio con el corazón atascado. Caminé por las calles de Cancún sin una dirección clara, tratando de encontrar algún olor familiar, algún rostro con ojos que supieran mirar con verdad, pero allí todo era nuevo, todo apresurado, todo sin alma. Fui a una tienda de comestibles. Compré un paquete de galletas y un poco de agua. La cajera me llamó respetuosamente señora, y le di las gracias como si fuera oro. Caminé hasta una pequeña plaza, frente a una pequeña iglesia con una puerta blanca. Me senté en un banco a la sombra de un árbol y me quedé allí, en silencio, mirando las hojas bailar con el viento. Miré esa iglesia sencilla, y pensé en todo lo que le he pedido a Dios en esta vida. Salud a Arturo, fuerza cuando Julieta se enfermó cuando era pequeña, paciencia en las noches difíciles. Pero ese día, no pedí nada, solo le di las gracias. Le agradecí por seguir teniendo mi memoria, porque, cuando todo desaparece, la casa, los rostros, la voz del marido, lo que queda es lo que recordamos. Y mi memoria, ahora, era mi mayor tesoro, porque necesitaría recordar cada palabra dicha, cada gesto frío, cada desprecio velado. Necesitaría mi memoria para armar este rompecabezas. Y yo iba a montarlo, con el tiempo, con silencio, y con razón. Me senté allí durante horas, escuchando sonar las campanas, los niños corriendo con uniformes escolares. Vi a una señora que se parecía a mí encender una vela y hacer la señal de la cruz. Pensé. También la usó alguien a quien llamó su hijo. Sentía también que su valor estaba en lo que podía ofrecer, no en lo que quería decir, porque entendí entonces que el amor que Julieta me ofrecía era condicional. Mientras sirviera, era útil. Fuera de eso, yo era solo otra carga. Regresé a casa casi de noche. Julieta y Leonardo aún no habían regresado. Entré, fui directamente a mi habitación y escribí otra página en el cuaderno. Hoy entendí que ya no soy una madre en su corazón. Soy función. Soy una reserva de emergencia. Estoy inmóvil con las piernas, pero se olvidó de quién me hizo. Y Arturo me hizo con memoria. Cerré el cuaderno y lo guardé junto a la carpeta azul. Me acosté. Miré al techo y dejé que el ventilador girara en silencio. Porque si hay algo que el silencio me enseñó, es que escucha todo. Él graba. Él se prepara. Y en ese momento, yo ya estaba empezando a prepararme también. No a atacar, pero resistir. Responder en el momento adecuado. Pero lo que no sabía, era que Juliet ya se estaba moviendo más rápido de lo que había imaginado. Y la siguiente conversación que tuvimos, en el desayuno a la mañana siguiente, me mostró que el agujero era más profundo. Mucho más profundo. Porque ella no solo quería mi casa, quería algo que ni siquiera sabía que existía. Y que nunca cumpliría. Pero... ¿cómo se enteró? ¿Y hasta dónde podría llegar para conseguirlo? A la mañana siguiente, Julieta preparó café con pan integral y fruta cortada. Nos sentamos en la cocina. Ella con su tableta, yo con mi silencio. Entre un sorbo y otro. Comenzó a hablar demasiado a la ligera sobre negocios. Tendremos que acelerar los procedimientos de la startup. Mamá, los inversores están presionando. Asentí, sin responder nada. Ella todavía pensaba que no entendía entre líneas. Todavía pensaba que mi edad venía con ceguera. Pero esa misma mañana, antes del desayuno, ya había hecho una llamada. Y la respuesta que recibí lo cambió todo. Osvaldo Herrera, abogado de Arturo y viejo conocido mío. Habló con la firmeza de quien sabe dónde pisa. Doña Francisca. Todos los bienes raíces. La casa en progreso. Los apartamentos en Mérida. El terreno en Valladolid. Todo está a nombre de la empresa registrada con usted. Legalmente.
Nadie más que tú tiene autoridad sobre estas propiedades. Mi corazón se aceleró en mi pecho, pero permanecí en silencio. Me explicó que la venta de la casa de Progreso, hecha por Julieta, era nula. Un fraude. Si quieres, presentaremos una demanda de inmediato. Pedí calma. Pedí discreción. Pedí silencio. Quiero que la acción continúe, pero, sin que mi nombre aparezca por ahora. Que piensen que nadie lo vio. Que todo está bien. Quiero que todo se resuelva sin escándalo. Justamente. Y con el tiempo, colgué el teléfono, y fui al dormitorio a buscar mi bolso. Mis dedos estaban fríos. Era como si estuviera sosteniendo una verdad demasiado caliente para llevarla sola. Pero no se lo iba a decir a nadie. Todavía no. Necesitaba ver hasta dónde llegaría Juliet. Necesitaba ver con mis propios ojos cuánto de mí podría vender. Más tarde ese día, Julieta y Leonardo se apresuraron a una reunión. Olvidaron la puerta de la habitación entreabierta. No entré por malicia. Entré por protección. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Allí, encima del escritorio, vi una carpeta negra. Y dentro, un contrato. Un papel frío, con letras duras, diciéndome todo lo que necesitaba saber. Leonardo había utilizado parte del valor de la casa de Progreso para pagar deudas a su nombre. Y el resto fue en un fondo de inversión inestable. De esos que prometen mucho y desaparecen de la nada. Me quedé mirando ese contrato durante minutos, tratando de averiguar cómo llegamos allí. ¿Cómo puede una hija convertir la casa de su propia infancia en una moneda para pagar los errores de un marido? ¿Cómo se deshace del único lugar donde su padre todavía existía con olor y pared? Fue más que traición. Era como si me hubiera arrancado de mí mismo. Guardé todo como estaba. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la habitación con el corazón apesadumbrado, pero con la mirada firme. No tenía más dudas. Juliet no solo me vendió una casa. Juliet me vendió entero. Y lo peor es que ella no lo sabía. Porque quien hace esto pensando que es solo dinero, no entiende lo que perdió. Fue en ese momento, mirando el reflejo desde la ventana, que pensé algo que nunca antes se me había ocurrido. A veces, la justicia no necesita audiencia, solo necesita memoria. Y Dios me dio eso. Memoria completa. Viva y lista para actuar. Y si me has estado escuchando hasta aquí, escucha lo que te voy a decir ahora. Desde el fondo de mi corazón, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que está por suceder, mostrará que incluso el silencio tiene un tiempo programado para hablar. Pero esa noche, mientras fingía dormir con el ruido de la risa proveniente de la sala de estar, comencé a armar mi plan, no para lastimar, sino devolver cada pieza a su lugar, porque todavía tenía algo guardado, algo que nadie imaginaba. Pero, ¿tendría tiempo de actuar antes de que Juliet cometiera el error final? ¿Y si se enteraba? ¿Qué me harías? El domingo amaneció con ese silencio, del día que debería ser familiar. Pero por dentro, era solo una formalidad. Me desperté antes que nadie, como siempre lo hice toda mi vida. Y fui a la cocina a preparar sopa de limón. Una receta que aprendí de mi abuela en Izamal. Cuando aún era una niña, el olor del caldo me trajo buenos recuerdos. Arturo limpiando el pescado en el porche. La pequeña Julieta pidiendo más limón. Las risas de los familiares que ya se fueron. Era más que comida. Fue un cálido recuerdo servido a cucharadas. Hice todo con el mismo cariño de siempre. Aunque sabía que en ese apartamento no se veía realmente ningún gesto mío. Cuando llamé para almorzar, Julieta vino con su teléfono celular en la mano, y Leonardo arrastró la silla a regañadientes. Se sentaron sin una palabra de afecto. Serví la sopa como si ofreciera un pedazo de lo que quedaba de mí. Me senté juntos. Y fue ahí, entre una cucharada y otra, que Julieta dejó caer el comentario como si nada. La comida es un poco insípida. Mamá, creo que es hora de que dejes de cocinar. La frase cayó seca, fría, como un cuchillo sobre la mesa. Y no fue solo la frase. Era el camino. Indiferencia. Descuidar. La miré con una calma que venía de adentro. Una calma que solo aquellos que ya no esperan nada, pueden lograr. Recogí mi plato. Me levanté lentamente y, antes de irme, solo dije, entonces, come con sabor a dinero. Leonardo soltó una risita nerviosa, un poco avergonzada, y Julieta permaneció en silencio. Pero en ese silencio, escuché todo. Escuché el final.
El fin de la madre que sirvió. El final de la mujer que aceptó todo en silencio. Regresé a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama con el plato aún caliente en mis manos. Comí solo, mirando la pared, con el sabor salado de las lágrimas cayendo junto con el caldo. Pero esas lágrimas no eran de debilidad, eran de liberación. Era como si, por fin, el hilo se hubiera roto. Luego tomé el cuaderno y escribí. El tiempo de ser molido ha pasado. Ahora, seré un muro, frío y firme. Y lo cerré herméticamente. Porque a veces, eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de ofrecernos como un refugio para aquellos que solo quieren protegerse mientras puedan. Estaba demasiado castigado. Lo soporté todo. Y lo que recibí fue pisoteado. Pero ahora sería diferente. Escúchame con cariño por un momento. Porque esta parte aquí la hablo con el corazón en la mano. Hay un momento en nuestras vidas en el que nos damos cuenta de que ya nos sirve tratar de ser dulce para aquellos que solo tienen bocas amargas. Y duele mucho, pero libera. Y si has pasado por esto, si alguna vez has sentido ese dolor de darte cuenta de que la persona que más querías ya no te respeta, comenta aquí. Él dice, sé cómo es. O simplemente es verdad, porque sé que no estoy solo. Y tú, tampoco. Esa tarde, me quedé allí dentro de la habitación, mirando la carpeta azul como si estuviera mirando un arma almacenada. Pero sabía que no necesitaría levantar la voz. Mi fuerza ahora era diferente. Era invisible. Estaba en silencio. Y vino con un nombre y apellido a la corte. Porque la siguiente etapa ya estaba en marcha. Osvaldo ya había presentado los papeles. Y Julieta estaba a punto de recibir una visita del pasado. Pero la pregunta que me martilleó fue, ¿cómo reaccionará cuando descubra que lo que vendió nunca fue suyo? ¿Y el amor perdura cuando el dinero desaparece? Los días siguientes fueron como un invierno seco. De esos que no congelan el cuerpo, sino que crujen por dentro. Me volví móvil. Un objeto en la esquina de la casa. Juliet vivía con prisa, siempre hablando por teléfono, entrando y saliendo como alguien que lleva el mundo a la espalda. Pero no tenía tiempo de mirarme. Leonardo entonces. Este mal me dirigió a la palabra. A veces me cruzaba con él en el pasillo, y ni siquiera respondía los buenos días. No había odio allí. Era desdén. Era como si mi presencia fuera ruido. Eso es todo. Hijo mío. Eso duele más que cualquier grito. Empecé a almorzar solo, en la esquina de la cocina, en silencio. Comí lo básico. Dejé todo limpio y volví a mi habitación. La mayoría de las noches, pedían comida por aplicación. Ni siquiera me preguntaron si quería algo. Escuchaba los cubiertos golpeando la mesa de la sala, y pensaba, ¿es aquí donde vivo? ¿O simplemente estoy esperando morir en un lugar prestado? Incluso me olvidaron una vez. Habían concertado una cita para mí, y se habían ido temprano al trabajo. Estaba esperando, cuando le pregunté al final del día. Julieta dijo, «Oh, mamá. Lo siento, con tantas cosas en mi mente. Lo olvidé, y eso fue todo. No un ¿cómo estás?». No es un aspecto real, pero no lloré. Observé cada gesto, cada descuido, cada señal, porque lo sabía. Sabía que todo esto era solo la fachada antes de la caída. Lo que no imaginaban era que, dentro del viejo silencio de la habitación sin ventanas, vivía toda una fortaleza. Recordé las palabras de Arturo. En la madrugada de progreso, el que grita, pierde. El que espera, gana. Y eso es lo que estaba haciendo. Espera. Tranquilo, pero con los ojos bien abiertos. Los mensajes de Osvaldo llegaron en forma de frases cortas, siempre a la misma hora, para no despertar sospechas. Uno decía, acción aceptada, proceso en curso. Otro, documentación de la regularización del edificio Mérida. Y leí todo con la misma expresión que alguien que lee el pronóstico del tiempo. Tranquilo, pero sabiendo que vendría la tormenta, me aseguró que no quedaba mucho. Y respondí con una sola frase. Avísame cuando ella lo sepa. Mientras tanto, seguí con mi rutina invisible. A veces salía a caminar por la mañana. Compró pan dulce en la panadería de la cuadra, y lo comió en la plaza de la iglesia. Regresó sin prisa, como si no tuviera destino. Y pensé, ¿qué es una madre cuando el niño ya no la ve como madre? Porque por dentro, ya no era sangre. Me sentía incómodo, pero por fuera, yo seguía siendo el dueño.
dueño de lo que pensaban que se habían llevado. Un día, llegué a casa y escuché a Juliet por teléfono. Estaba nervioso, caminando de un lado a otro. Hablaría con alguien sobre el contrato de la casa y le diría, pero lo vendí. Está firmado. ¿Qué quieres decir con que no vale la pena? Me encerré en la habitación y cerré los ojos. Fue el comienzo. Era el sonido del castillo que comenzaba a agrietarse. Por la noche, Leonardo trató de iniciar una conversación. ¿Sabía usted que la casa no estaba a nombre de Julieta, señora Francisca? Solo sonreí y dije, no es oro todo lo que reluce, Leonardo. Y me fui. Me miró con recelo. Pero no respondió. Estaban empezando a entender, pero todavía no sabían el alcance de lo que estaba por venir. Y luego, en esta etapa de la historia, te pregunto con el corazón abierto, ¿alguna vez te has sentido olvidado dentro de tu propia familia? ¿Alguna vez te has visto tratado como una carga, como un descanso? Si es así, así que sabes que el silencio duele, pero también enseña. Y si has pasado por esto, comenta a continuación. Escribe te entiendo. O simplemente sé cómo es. Porque cuando compartimos el dolor, pesa menos. En una de esas noches, escribí en el cuaderno, la venganza grita, la justicia susurra. Y lo cerré herméticamente. No quería verlos sufrir, solo quería que supieran quién era yo. Y que sintieran lo que es perder algo que daban por sentado. Es eso. Ni más, ni menos. Pero lo que no sabía, es que Julieta ya había comenzado a investigar. Y se iba a enterar, mucho antes de lo esperado, de que su madre ya no era la mujer que controlaba con falso afecto y promesas vacías. Porque la siguiente conversación que tuvimos, todo cambió. Pero, mire, ¿todavía tendría el coraje de mirarme a los ojos según la verdad? ¿O preferiría seguir fingiendo que no pasó nada? Ese jueves, el sol estaba tan alto que el calor parecía pegarse a los huesos. Estaba sentado en el banco del balcón del condominio, esa esquina por donde nadie pasaba, donde el viento aún tenía el coraje de soplar. Fue entonces cuando vi, desde la puerta, a una chica elegante, con un vestido sencillo, el pelo recogido, y unos pasos discretos. Ella sonrió suavemente, como si llevara secretos. Se presentó como Camila. Dijo que era una vieja amiga de la familia. Julieta no estaba en casa. Tampoco Leonardo. La dejé entrar. Ofrecí un vaso de agua con limón y llevamos la conversación a mi estrecha habitación. Cuando cerré la puerta, sacó un sobre grueso de su bolso. Doña Francisca, vine a pedido del Dr. Osvaldo. Pensó que era más seguro para mí entregárselo. Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de todos los documentos, las escrituras de los 3 apartamentos en Mérida, los terrenos en Valladolid, y el certificado que lo probaba. La Casa de Progreso nunca abandonó mi nombre, ni por voluntad de Arturo, ni por ley. Camila habló con firmeza, pero con respeto. Ya se está registrando la reversión de la venta. Usted es, y siempre ha sido, el único propietario. Legalmente, no tienen nada. Sostuve los papeles con manos firmes, pero por dentro, todo temblaba. No por miedo, pero de luto. Lamento haber llegado allí. Lucho para ver que la justicia a veces es necesaria. Dentro de su propia casa. Camila me miró con compasión, como si viera a su propia abuela en el otro. Sé que no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Asentí, sin sonreír, porque la justicia, cuando se trata de un niño, nunca viene con una fiesta. Antes de irse, sacó otro sobre más pequeño, doblado en 3 partes. Hay una cosa más que debes saber. Dentro había copias de una solicitud de préstamo reciente, en nombre de Leonardo. Había intentado usar el apartamento donde nos alojábamos como garantía. Una propiedad que no era suya. Un bien que, hasta ese momento, estaba en silenciosa disputa. Camila explicó que el banco lo había negado después de analizar los documentos. Pero el intento era grave. Están apoyados en un castillo de naipes, señora Francisca, y está haciendo swing. Le di las gracias en voz baja. Acompañé a Camila hasta la puerta como si nada hubiera pasado. Cuando Juliet llegó por la noche, encontró la casa en silencio. Como de costumbre, estaba en la habitación, leyendo lentamente, con los documentos guardados en la carpeta azul, escondidos debajo de la cama. Allí, solo entre 4 paredes que me trataban mejor que a la gente de la casa. Respiré hondo. Arturo, si me estás escuchando, debes saber que tu plan funcionó. No es venganza, ni amor, es justicia.
Y el tiempo. Esta vez que me quitó tanto. Ahora está de mi lado. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque hay mucha gente silenciosa como yo, esperando solo una historia para reconocerse. No dormí esa noche. Me quedé tumbado con los ojos abiertos, escuchando el ruido del aire acondicionado en el pasillo, preguntándose si Juliet tendría la fuerza para soportar lo que se avecinaba, porque en el fondo, todavía era madre. Y las madres no vibran con la caída. Las madres lloran, incluso cuando ganan. Pero ahora ya no se trataba solo de sentimientos. Se trataba de la verdad. Y la verdad estaba a punto de llamar a la puerta. La pregunta era, ¿quién tendría el coraje de abrirlo primero? El día comenzó con un calor extraño y bochornoso, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración por algo que estaba a punto de suceder. Me levanté temprano, como de costumbre, y fui a la cocina a preparar café. Julieta y Leonardo seguían durmiendo, o fingiendo dormir. Últimamente ambos habían estado más tranquilos que de costumbre, pero era un silencio duro, diferente al mío. Su silencio sabía a derrota que se avecinaba. La mía fue toda paciencia. Puse a hervir el agua, separé las tazas, corté un poco de papaya, y dejé todo sobre la mesa como extendiendo una mano sin palabras. Leonardo salió primero de la habitación, con los ojos hundidos, sin afeitar, se sentó, bebió su café sin decir nada, y se fue rápidamente, hablando por su teléfono celular, luciendo molesto. En medio de la llamada, lo escuché decir, no hay forma de que pueda garantizar nada en este momento. El papeleo no está a mi nombre. Luego cerró la puerta de golpe. Juliet apareció más tarde, más lentamente. Se sentó, comió en silencio. Cuando terminé de lavar los platos, ella todavía estaba parada allí mirando a la nada. Se puso de pie sin decir una palabra. Y así fueron los días que llegaron. Las llamadas comenzaron la semana siguiente. El teléfono sonaba todo el tiempo. Ella respondió en voz baja. Salió de la habitación. Se encerró en la habitación. Leonardo comenzó a agitarse más. Rompió un vaso en la cocina. Pateó una silla. Por la noche, los escuché discutir detrás de la puerta cerrada. Palabras como inversor, pérdida, fraude. ¿Dónde está el dinero? Escaparon en medio de los gritos ahogados. La fintech, que era su sueño dorado, ahora parecía un castillo de arena que se desmoronaba con las olas. ¿Y yo? No hice nada. Solo miré. Oído. Serví el café. Dejé toallas limpias. Cambié el agua por las flores. Los pocos gestos que me quedaban. Pero no interfirió. Porque una cosa que esa edad me ha enseñado es solo que si salvas a alguien del dolor cada vez, esa persona nunca se entera de lo que causó. Y Juliet necesitaba aprender. No porque quisiera verla sufrir, sino porque era la única forma de entender que el amor sin respeto se convierte en deuda, y deuda de afecto. Nunca hay un perdón fácil. Una mañana, salí como de costumbre a comprar pan en la panadería de la esquina. El portero, un caballero educado que a veces me ofrecía café al final de la tarde, me miró con cierta vergüenza y dijo en voz baja: «Doña Francisca, parece que Banorte busca al señor Leonardo, el banco, así que ven aquí a preguntar por él». Le di las gracias con un saludo y seguí caminando, pero me ardía la cara. No avergonzarse de mí, pero por Julieta, para la mujer que crié para ser fuerte, honesta, y que ahora se escondía en un apartamento prestado, rodeado de deudas, mentiras y promesas vacías. Regresé a casa lentamente, con el pan aún caliente en mis manos. Cuando abrí la puerta, sentí ese silencio pesado y denso, y allí estaba ella, Juliet, sentada en el sofá, con su teléfono celular en la mano y los ojos rojos. Lloré suavemente, como si ya no tuviera fuerzas para fingir. Cuando me vio, no dijo nada, solo soltó, con voz quebrada: «Mamá, creo que estamos arruinados». Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haberle arrojado la verdad a la cara. Podría haberle preguntado si ahora entendía el precio de las opciones. Pero no dijo nada. Me acerqué a ella, lentamente, y puse mi mano sobre su hombro. Un simple gesto, pero quizás el primer contacto verdadero entre nosotros en muchos meses. Ella bajó la cabeza y lloró más. Me quedé allí,
sin consolarme, pero también sin darle la espalda, y fue en ese momento que me di cuenta. A veces necesitamos ver caer a un niño para recordar que todavía amamos. Pero amar no es ahorrar. Amar es dejar ir. Sí, pero estar allí cuando el polvo se asiente. Y si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando mi historia, quédate un poco más, porque el momento más notable aún está por llegar. Lo que mostrará quiénes somos realmente. Llega cuando cae la última máscara. Y el de ella estaba empezando a resbalar. Esa noche no cenó. Leonardo desapareció y solo regresó al amanecer. Y yo escribí en mi cuaderno. Hoy lloró. Y me dio pena. Pero todavía no confío en él, porque la lágrima que llega tarde, a veces, ya está mintiendo. Cerré el cuaderno con cuidado, porque ahora llegaba el momento de decir la verdad. Pero, ¿quién diría primero? ¿Y tendría el coraje de escuchar? 2 días después de ese grito silencioso en el sofá, Leonardo desapareció. Literalmente. Se fue por la mañana diciendo que iba a resolver algo en el banco, y no regresó. Por la noche, Julieta recibió un mensaje seco. Necesito saldar las deudas en Guadalajara. No te preocupes. Y nada más que eso. Sin llamada. Sin actualización. Solo vacío. Y poco a poco, su ausencia se extendió a los rincones de la casa como moho. Comenzó con sus cubiertos que no volvieron al fregadero. Luego, para la cama reverenciada. Para el cepillo de dientes faltante. Era como si se hubiera evaporado, llevándose consigo las últimas mentiras y dejando a Juliet con todas las facturas rotas y las promesas en su regazo. Ella entró en pánico. Comenzó a caminar por la casa con su teléfono celular en la mano, llamando a números que nadie respondía, enviando mensajes a contactos con nombres de inversionistas y socios que parecían ya no existir. Su tono de voz cambió. Ya no era autoritario. Seguro, era tenso, cortante, incluso infantil, como alguien que vuelve a ser una niña cuando el mundo adulto se derrumba. Y yo lo vi todo, con los ojos de alguien que ha visto mucho, porque cuando un castillo de arena cae, no tiene sentido volarlo para intentar reconstruirlo. Necesita agua, necesita mano firme, necesita empezar de nuevo. Las notificaciones comenzaron a llegar poco después. Cartas bancarias, avisos notariales, sobres con sellos rojos. Juliet lo rompió todo. Lo dejó sobre la mesa y luego lo barrió hasta la esquina como si barriera la suciedad debajo de la alfombra. Trató de vender el auto, luego algunos muebles, incluso ofreció el microondas en un sitio web de segunda mano, pero no fue suficiente. El agujero era profundo, y la vida estaba cobrando intereses por todo lo que se plantó mal. Fue al final de la tarde, mientras regaba una planta reseca en el balcón, que se acercó. Estaba pálida, sin maquillaje, sin la fuerza que siempre trató de llevar en su rostro. Se sentó a mi lado, se quedó en silencio por un rato, y luego dijo: «Mamá, debería haberte escuchado cuando papá murió. Nunca debí haber vendido nada. Fui estúpido, egoísta. Estaba ciego». Respiré hondo, sin prisa. La miré con la calma que solo llega cuando el alma ya no espera justicia del exterior. Y yo respondí: «Quizás todavía haya tiempo para aprender». La frase se quedó allí entre nosotros como una campana que suena lentamente. No hubo respuesta. Ella simplemente bajó la cabeza. Y yo volví a entrar. Ese fue el comienzo. No de una reconciliación. Todavía. Sino de una verdad que ya no podía ocultarse. Saber. Hay ciertos recuerdos que se nos quedan grabados como el olor a café en el paño de cocina. Puedes lavarlo, plancharlo, olvidarte de él un rato, pero vuelven. Y ese momento, en ese caluroso balcón de Cancún, vivirá conmigo hasta el final, porque vi, en los ojos de mi hija, por primera vez, no solo culpa, sino conciencia. Eso es todo. Esto es raro. Es caro. Es el comienzo de la cosecha. Y si has experimentado algo así, o conoces a alguien que ha pasado por un dolor similar, te invito, compártelo aquí en los comentarios. A veces, contar un recuerdo es una forma de salvar a otra persona. Simplemente escribe: «Lo he sentido» o «Lo recuerdo una vez». Lo que tu corazón te permita, porque cuando compartimos recuerdos, se convierten en puentes, no en pesos. Pero ese día, al caer la noche,
Sentí que algo aún más grande se avecinaba. Porque Leonardo no apareció. ¿Y Julieta? ¿Por primera vez? Preguntó con miedo en los ojos. ¿Crees que se escapó? No respondí. Pero su pregunta seguía resonando en las paredes de la casa. ¿Y ahora? Ahora todo lo que quedaba era esperar. ¿Qué más habría dejado atrás? ¿Y podría Juliette soportar descubrir que no era solo su esposo quien escondía secretos? Nos despertamos con golpes secos en la puerta. Era temprano. El sol ni siquiera había calentado el suelo adecuadamente. Julieta corrió hacia allí. En camisón, con el pelo despeinado. Su expresión entre el miedo y la ansiedad. Era el portero, con un sobre en la mano y un oficial a su lado. Es para la señora Julieta Espinoza. Firma aquí. Por favor. Firmó sin saber lo que estaba recibiendo. Cuando lo abrió y leyó las primeras líneas. Lo vi. Vi la sangre desaparecer de su rostro. Su mano comenzó a temblar, y sus ojos recorrieron las líneas como si estuvieran buscando alguna parte del texto que dijera que era un error. Pero no lo había. Era real. Era un aviso de desalojo. El apartamento donde estábamos ya no se consideraba legalmente en su posesión. La notificación llegó a nombre de la empresa Sol del Yucatán, S.A. Nie. En dictotentación de Bora Paraín. Unía cover conor, osía varía corapigue. Y fue entonces cuando comenzó a tartamudear. Pero... ¿qué? ¿Quién? ¿Quién es este? Entró corriendo, con el papel todavía en sus manos. Me encontró sentado a la mesa con el café ya servido. Mamá, ¿quién es el dueño? ¿Por qué esta empresa dice que el apartamento ya no es mío? Tomé el documento con calma. Leí cada línea con mis viejos anteojos recetados, que aún me ayudan mejor que muchas personas. Luego doblé el papel y lo guardé en mi bolso. La miré y dije, con la voz más suave que pude, tal vez sea solo un error. Hija, estos registros a veces se confunden. Esperemos. Y volví a mi café. Pero por dentro, mi corazón latía con la fuerza de quien escucha una respuesta esperada durante años. Porque lo sabía. Sabía que este era el primer paso de la involución moral. No era el apartamento. No era el periódico. Era el eco de lo que ella misma me había hecho meses antes. Cuando dijo, vendimos tu casa. Mami como diciendo vamos al supermercado. Ahora era ella. Ella era la que no tenía dónde pisar. El día fue un desfile de llamadas telefónicas y desesperación. Julieta llamó a la notaría, al banco, a Leonardo, que seguía mudo. Lloró en el baño. Le gritó al empleado de bienes raíces. En un momento, incluso arrojó su teléfono celular contra la pared. Y el ruido era como un trueno seco en el pasillo. No dije nada, solo dejé un vaso de agua con azúcar en la bandeja de la sala de estar. Ni siquiera miró. Ella solo lloró, abrazada en su propia rodilla, como una niña que ya no sabe cómo regresar a casa. Ese día, pasé más tiempo en mi habitación. Escribí algunas líneas en el cuaderno. La justicia, cuando está limpia, no necesita un escenario, solo necesita tiempo. Y lo cerré con cuidado. Me quedé mirando al techo durante largos minutos, pensando en Arturo. Habría sonreído, con esa sonrisa torcida suya, como diciendo, te lo dije. Ya era de noche cuando escuché suaves golpes en la puerta. Mamá, ¿puedo entrar? Lo abrí. Llevaba una sudadera holgada, su rostro hinchado por el llanto y su voz. La voz era pequeña, rota. Si pierdo este apartamento, ¿puedo volver a Mérida contigo? Respiré hondo. El impulso de decir no llegó como una ola, pero aguanté. La miré a los ojos y le dije, tal vez, pero primero, debes entender lo que realmente has perdido. Y dejé esta frase en el aire, como si cada palabra tuviera un peso diferente, porque lo que había perdido no era solo una propiedad, era el derecho a pensar que podía quitarme todo impunemente. Era la comodidad de vivir sin mirar atrás. Ella no respondió, simplemente bajó la cabeza y se fue lentamente. Y en ese instante, supe, el colapso había comenzado desde afuera. Pero ahora venía de adentro. Porque cuando la vergüenza entra en el alma, no hay muro que la sostenga. Pero lo que aún no sabía, era que el siguiente sobre estaba en camino. Y esta vez, no sería entregado por el portero, sería entregado por mí. Y dentro de él, vivió la verdad que había tratado de ignorar toda su vida.
¿Qué haría cuando descubriera que nada de esto era una coincidencia? ¿Que todo había sido todo predicho por alguien que creía que ya había olvidado? El viaje a Mérida se hizo en silencio. Tomamos el autobús de la mañana, saliendo de la estación de autobuses de Cancún antes de que el sol calentara el asfalto. Juliet se sentó a mi lado, pero parecía estar a kilómetros de distancia. Miró por la ventana con ojos cansados, como si no esperara nada más de nadie, ni siquiera de sí mismo. Sostuve mi bolso en mi regazo, ese viejo de cuero marrón, donde había puesto el maletín azul. Por fuera. Cálmate. En el interior, el corazón se movía lentamente. Sabía que ese viaje sería un hito, no un ajuste de cuentas, sino un espejo, y Juliet iba a verse a sí misma en él, completa, quizás por primera vez. Llegamos a Mérida alrededor de las 11. El calor allí era diferente, seco, firme, como si las piedras del centro histórico guardaran el recuerdo de las historias que ya han sucedido allí. Caminamos hasta la oficina de Osvaldo, una antigua casa adosada, con fachada colonial, ventanas verdes y paredes cubiertas de retratos en blanco y negro. El mismo lugar donde, años antes, Arturo había firmado los papeles que lo cambiarían todo. Al entrar, Juliet miró a su alrededor con cierta extrañeza. Tal vez esperaba una oficina moderna, una de esas llenas de vidrio y computadoras. Pero Osvaldo estaba desde el momento de las palabras dichas mirándose a los ojos. Nos saludó con una sonrisa discreta y una respetuosa reverencia. Señora Francisca, me alegro de verla de nuevo. Los papeles están listos, como acordamos. Juliet frunció el ceño. ¿Qué papeles? ¿Nacionales?, preguntó, casi en un susurro. Osvaldo caminó hacia la estantería. Sacó un maletín de cuero oscuro y lo colocó sobre la mesa. Aquí están las escrituras de todas las propiedades, los registros actualizados y las acciones ya completadas. Todo está ahora formalmente a nombre de la señora Francisca, según lo dispuesto en el testamento del señor Arturo. Juliet dio un paso adelante, cogió el maletín con manos temblorosas y comenzó a leer. Un silencio se apoderó de la habitación. Todo lo que se podía escuchar era el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared. Escaneó los documentos, línea por línea. La miré con un dolor tranquilo, ese dolor que mezcla la decepción con el alivio, hasta que soltó, con voz débil: «Eso es imposible». Y fue entonces cuando hablé, por primera vez, con una firmeza que yo mismo ya no sabía que tenía. Nada de esto es imposible, Julieta. Simplemente estaba oculto, por prudencia, por amor, incluso, pero nunca fue una mentira. Me miró, con los ojos llorosos, pero sin atreverse a dejar caer la primera lágrima. ¿Lo sabías desde el principio? Él preguntó, casi como un niño que pide no escuchar la respuesta. Respiré hondo. Sí, lo supe desde el día en que tu padre me entregó el sobre, pero necesitaba ver hasta dónde llegarías. En la medida en que su ambición podía fingir que estaba bien cuidado, se sentó en la silla de cuero, como si su cuerpo hubiera renunciado a soportar el peso de su conciencia. Se pasó la mano por la cara, tratando de aferrarse a su dignidad, y en ese momento, no hubo más acusaciones, no más gritos, solo la verdad desnuda, la confrontación que no necesita volumen, el que solo el tiempo, el dolor y la memoria saben cómo detener. Nunca quise lastimarte, mamá. Solo pensé que era justo, que merecía un poco más después de todo. Asentí lentamente. Te merecías amor, Julieta. Y lo hizo. Te lo di todo. Pero confundiste el amor con el derecho. Eso es todo. Esto no tiene escritura. Osvaldo, respetuoso, salió de la habitación. Nos dejó allí, madre e hija, dos mujeres que se conocían desde hacía décadas, pero que solo ahora se veían realmente. Juliet guardó silencio durante mucho tiempo. Simplemente sostuvo el maletín como si tuviera una oración. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué pasa ahora? Me levanté, fui a la ventana, y miré hacia afuera. Los árboles de la plaza se mecían con el suave viento de Yucatán. Ahora, hija, ahora tendrás que elegir, si continúa tratando de justificar lo que hizo, o si aceptará que cometió un error, y empezar de nuevo. Pero, ¿y estaba lista para ello? ¿Era demasiado tarde para que alguien como Julieta volviera a aprender lo que es el amor verdadero? Sin un contrato,
¿Sin posesión? ¿Sin cálculo? La respuesta aún estaba por llegar, y vendría de donde menos lo esperaba. Juliet salió de la oficina sin decir nada más. Sostuvo el maletín como si llevara un cuerpo pesado, imposible de dejar en el camino. No fui tras eso. Di el tiempo de silencio, porque hay dolor que no se puede interrumpir. Solo cruzar. Me quedé con Osvaldo. Firmé lo que faltaba. Le agradecí como se agradece a un médico que salvó más que el cuerpo. Luego caminé por las calles de Mérida con el alma en vilo. Me tomó un tiempo encontrarla. Estaba sentada en el banco de una vieja plaza, bajo un árbol extravagante que comenzaba a soltar flores rojas. Parecía pequeño allí, más pequeño de lo que recordaba. Ese mismo cuerpo que un día saltó sobre mi regazo gritando «¡Mamá! ¡Mamá!», después de caerse de la bicicleta. Ahora encorvado, como si hubiera vuelto a la infancia de adentro hacia afuera. Me acerqué sin prisa. Me senté a su lado. Ella no me miró. Se quedó allí, en silencio, mirando a algún punto del suelo. Tomó un tiempo, pero después de respirar profundamente, dijo: «Mamá, soy una vergüenza». Su voz estaba quebrada. Baja. Cerré los ojos por un momento. Le tomé la mano, caliente, tembloroso, y yo respondí: «La vergüenza no es aprender». Y eso fue todo. Ella no me abrazó de inmediato. Tampoco se disculpó formalmente. Simplemente bajó la cabeza y lloró como un niño cansado, como un alma desnuda. Y allí, en ese banco de la plaza, sin público, sin discursos, empezó a nacer el perdón. No ese perdón que borra, que finge, que olvida, pero el otro, lo cual él reconoce, eso sangra y limpia. Saber, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te conmueve, si alguna parte de ella te encontró allí al otro lado, dale me gusta a este video. Suscríbete aquí al canal. Quién sabe, tal vez llegue alguien más que vive demasiado tranquilo. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no somos los únicos que nos hemos sentido así. Juliet se quedó allí durante mucho tiempo. Dijo que recordaba los veranos en progreso, el olor del aire del mar en el balcón, los brindis en Navidad, Arturo enseñando a cortar mangos con un cuchillo pequeño. Dijo que todo eso se había convertido en un recuerdo borroso, que lo cambió todo por una idea del futuro que nunca existió. Escuché. Acabo de escuchar. Porque escuchar, a veces, es lo más difícil y lo más necesario. Cuando el sol comenzó a ponerse, se volvió hacia mí con ojos rojos pero más claros, y él preguntó: «Mamá, ¿me odias?». Asentí lentamente. «No, hija, nunca te odié. Solo esperé a que se encontraran. Y tal vez, recién esté comenzando». Lloró un poco más. Puso su cara en mi hombro. Y allí, entre su vergüenza y el amor que aún me quedaba, nació una nueva forma de vivir juntos. No más madre que da e hija que recibe. Pero dos mujeres marcaron, tratando de rescatar lo que el orgullo casi mata. Pero el destino no había terminado su parte. Porque esa misma noche, cuando regresamos al pequeño hotel donde había reservado una habitación sencilla, la recepción me entregó un sobre. Fue dejado por una niña. Dijo que era importante. En el interior, había un papel con pocas palabras, pero palabras que lo cambiarían todo. De nuevo, un nombre, una dirección, una advertencia. Y el pasado. El pasado tenía una carta más guardada. ¿Qué encontraría Julieta si tuviera el coraje de ir allí? ¿Y lo haría? Han pasado algunas semanas desde Mérida. Julieta no regresó a Cancún. Ese apartamento quedó atrás como si nunca hubiera sido suyo. Se quedó en una modesta habitación en una pensión, mientras yo arreglaba los últimos detalles con Osvaldo. Todo el papeleo estaba resuelto. La casa de progreso era mía de nuevo. Pero más que eso, era como si algo dentro de mí también hubiera sido devuelto. El tiempo que me fue arrebatado sin respeto. La escucha que me fue negada. La dignidad que fingían no ver. Todo estaba empezando a volver al lugar correcto. Fue entonces cuando llamé a Juliet, para una charla rápida en la cafetería de la esquina. Llegó sospechosa, como siempre lo hacía cuando no entendía mis intenciones. Me senté, pedí 2 cafés y dije: «Mañana iremos a Progreso». Ella frunció el ceño. «¿Para qué?». «Abrir la casa». Ella vaciló. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo en voz baja:
Yo, ni siquiera sé si puedo dar un paso allí. Simplemente respondí. Por eso tienes que irte. Salimos a la mañana siguiente, como si fuéramos a visitar una tumba y, en el fondo, esperamos encontrar la vida. El camino a Progreso estaba vacío, y la brisa ya olía a mar mucho antes de que apareciera la primera vista azul, cuando doblamos la calle de arena y vimos la puerta blanca de la casa. Mi corazón hizo un sonido sordo en mi pecho. Fue como ver a un viejo amigo que se quedó en silencio, esperando que entendiéramos nuestro propio error. Juliette salió del auto lentamente. Miré todo como si fuera la primera vez, pero lo vi en sus ojos. Lo recordaba. Recordó la hamaca en el porche, las conchas en el estante, la campana que Arturo puso en la puerta solo para escuchar cuando ella llegaba a casa de la playa. Entramos sin prisa. La casa aún conservaba el olor del tiempo, humedad, madera vieja y algo más. Tal vez la memoria. Abrí las ventanas una por una. Dejé entrar el viento, como lo hacía en los veranos cuando la casa estaba llena de voces. Primos corriendo, ollas en el fuego y la radio tocando viejas canciones. Juliette estaba de pie en medio de la habitación, sus ojos vagando por las paredes, el techo, los detalles que ni siquiera la traición podía borrar. Siempre decía, dije, encendiendo una vela en la esquina del pequeño altar, que esta casa solo sería un hogar si tuviera amor adentro. No era suficiente estar de pie, tenía que tener vida, tenía que haber verdad. Se sentó en la vieja silla de mimbre de Arturo, pasó la mano por el brazo de la silla, como si tocara un pedazo de su padre, que no podía entender en vida. Comenzó a llorar lentamente. No esos ruidosos gritos de arrepentimiento reciente, sino el grito de reconocimiento, el que limpia por dentro. Caminé hacia el viejo armario azul, abrí el cajón inferior y saqué una llave con una cinta roja atada. Lo puse en sus manos. Esto es tuyo, dije, pero no para venderlo. Es para cuidar. Ella no dijo nada, solo sostenía la llave como si tuviera una solicitud de perdón. Y en ese momento, el último muro entre nosotros ha caído. No fue con abrazos, ni con declaraciones, fue con silencio. El tipo de silencio que solo existe entre dos almas que finalmente se han visto de verdad. Saber, a veces el amor no vuelve gritando. Camina lentamente sobre la arena de la playa, mirando al mar y diciendo, todavía estoy aquí, si quieres verme, y es por eso que, si has llegado hasta aquí conmigo, necesito decirte, no te detengas ahora, porque el momento más memorable está por llegar, porque, no, a veces, cuando pensamos que ya se ha dicho todo, la vida sorprende con otra verdad oculta, y esa última sorpresa, pozo, Juliette, nunca imaginó que aún quedaría una última puerta por abrir, uno que ni siquiera yo sabía que existía. ¿Qué encontrará detrás de ella? La vida ha vuelto a encajar en las mañanas. Me levanto temprano, como siempre lo hacía, pero ahora con otro tipo de silencio dentro de mí, un silencio más ligero y sereno. De vuelta en Mérida, abrí las ventanas del tiempo, y decidí empezar de nuevo de la manera en que mi Arturo soñaba, y nunca tuvo tiempo de ver con sus propios ojos. El pequeño hotel familiar, que comenzó a una edad temprana, y luego dejó de lado debido a la dura vida. Ahora tiene un nombre, paredes limpias, olor a café recién hecho, y esperanza que circula entre las habitaciones. Le di un nuevo comienzo, y también me lo di a mí mismo. Reabrí con mis ahorros, sin fanfarria, y contraté, con cariño, a mujeres de mi edad, vecinas olvidadas por el mundo, pero llenas de conocimiento. Doña Elvira cuida con manos las sábanas que nunca han dejado de ser madres. Carmela, que apenas puede ver, hace el café más aromático que jamás haya sentido en este barrio. Y yo, me quedo en la recepción, a veces, solo sentado, escribiendo en el cuaderno que llevo conmigo desde los días en Cancún. Escribo para no olvidar. Les escribo para recordarles que la justicia ha llegado, pero no por la ley, para el alma. Juliette llegó días después, solo, sin bolsos grandes, sin maquillaje. Tenía una humildad en sus ojos que nunca había visto en ella. Dijo que quería ayudar, que no sabía por dónde empezar, pero que estaba dispuesta. No dije sí o no, solo señalé el delantal que colgaba de la silla. Ella lo tomó. Al principio, le temblaban las manos incluso para pasar el café. Olvidé las toallas. No sabía cómo doblar las sábanas.
Me daba vergüenza hablar con los invitados. Pero no lo corregí. La vida iba a enseñar. Y lo hizo. Cada día. Pasaba menos tiempo en su teléfono celular, y más tiempo escuchando las historias de las ancianas que ahora vivían. En parte, en ese hotel, ayudó en la cocina. Limpió el piso sin hacer una mueca. Observé, tranquilo, sin elogios, sin criticar, porque a veces es en el silencio donde el alma echa raíces. Ahora vivimos en la misma casa, el mismo al que Arturo me llevó cuando nos casamos. Pero, curiosamente, los roles se invirtieron. Ahora, ella es la que me sirve el café por la mañana, que me pregunta si dormí bien, quién recoge la mesa después de la cena. A veces, la veo sentada en el patio trasero, hablando con las gallinas del vecino, como si estuviera reaprendiendo el mundo a través de pequeños gestos. Y, por extraño que parezca, no siento venganza, siento paz, porque está aprendiendo, y ese es el único tipo de legado que me importa dejar. El otro día, mientras barría el pasillo de las habitaciones, escuché a un invitado decir: «Esta chica que trabaja aquí, tiene una mirada triste pero amable». Sonreí por dentro, porque así es como comienza la reconstrucción, cuando incluso los extraños notan el cambio. Escribí en el cuaderno esa noche: la justicia que viene gritando se rompe, el que viene a través del tiempo se transforma, pero como toda historia que parece terminar, la vida, a veces, todavía tiene un último suspiro. Porque en esa tarde calurosa, mientras revisaba los papeles viejos en la recepción, encontré un sobre con el nombre de Arturo. Un sobre que nunca había sido abierto. Dirigido a mí. Sin fecha, solo un aviso escrito con su letra firme: «Abre cuando Julieta entienda». Y yo, todavía no sé qué hay dentro, pero sé que es el momento. La pregunta es: ¿qué dejó Arturo para ser descubierto solo ahora? Me tomó días abrir el sobre. Se quedó allí, en la mesa de la cocina, junto al frutero, como una presencia viva. No era miedo. Era respeto. Arturo siempre ha sido un hombre de silencios densos. Cuando escribió, no desperdició una palabra. Y ese sobre, con esa frase, «Abre cuando Julieta entienda», me pareció el tipo de despedida que solo se hace una vez. Lo abrí una mañana sencilla. Después de servir el desayuno en la pensión, el sol entraba por la ventana, y el olor a pan recién hecho todavía estaba en el aire. Leí lentamente, con manos temblorosas. En su interior, había una carta y un papel con el escudo de armas de la notaría de Mérida. La carta decía: «Mi querida Francisca, sé que si estás leyendo esto, es porque has esperado. Y sé que, si esperaste, es porque nuestra hija necesitaba tiempo. Siempre has sido más paciente que yo». Sonreír. Me conocía como nadie más. En el papel de la notaría, un documento antiguo, fechado 10 años antes de su muerte. Un testamento inicial. Pero lo que me llamó la atención fue la última línea del texto escrito a mano. «Si la vida no me permite enseñar, que el tiempo me enseñe». Respiré hondo. En ese momento, entendí que Arturo siempre supo que Julieta tendría que cometer errores para crecer. Y ese dolor era quizás el único idioma que entendería. La carta terminaba con una petición: «Prométeme que si algún día se encuentra, estarás allí para abrir la puerta». Fue en ese momento cuando me decidí. Actualizaría mi propio testamento. Ya no por miedo al final, sino por la esperanza del futuro. Fui a la oficina de registro en Mérida con la carpeta marrón donde guardo todos los papeles importantes. El abogado me reconoció, el mismo que se encargó de la reversión de la Casa de Progreso. Dijo que era bueno verme con ojos más claros. Solo respondí: «Es solo que ahora, los pesos están en los lugares correctos». Le pedí a Camila, que nos seguía como mi abogada de confianza, que escribiera un nuevo testamento. Dijo con firmeza: «Todos los bienes se dejarán a Juliet, pero con una condición». Camila arqueó las cejas. «¿Qué sería?». Tomé la hoja de papel en la que ya había escrito, a mano, una frase que salió de mí como si fuera una oración: «La herencia será tuya solo si, el día de mi muerte, sigues cuidando de otras personas». Se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió y comentó: «Una condición inusual. Será, Francisca». Y le respondí con voz tranquila pero firme: «Es amor sin servicio. Son solo palabras». Firmé allí mismo, con un dulce peso en mi pecho. Ya no se trataba de proteger los activos. Se trataba de perpetuar el valor.
Regresé a casa con el sobre sellado, y mi corazón en paz. Por la noche, después de la cena, Julieta lavaba los platos mientras hablaba en voz baja con doña Elvira, preguntando si el agua de los frijoles era buena. Sonreír. Esperé a que terminara y la llamé a la habitación. Le entregué el sobre con cuidado. Quiero que lo guardes. Eso es todo. Lo sostuvo como si recibiera una medalla. ¿Qué es? El neronenitasae. ¿Nos? Preguntó. Solo respondí. Algo que algún día entenderás. Esa noche, antes de irse a dormir, entró en mi habitación con los ojos llenos de gratitud que no pedía nada. Mamá, ¿puedo orar contigo hoy? Asentí. Nos sentamos uno al lado del otro, y fue la primera vez en muchos años que nuestras voces se encontraron en la misma oración. Estaba agradecida por tener un lugar para empezar de nuevo. Le agradecí por ser una hija nuevamente. Y al salir de la habitación, con pasos ligeros, susurré: gracias, Arturo. Tenías razón, el tiempo nos lo ha enseñado. Y hay una última cosa que necesito decirte, porque, como le gusta hacer a la vida, un detalle olvidado puede cambiarlo todo. Y había algo, muy pequeño, que estaba almacenado, esperando el momento adecuado para ser descubierto. Lo que Julieta aún no sabe es que dentro de ese sobre, hay más de una voluntad, hay una opción. Pero, ¿está lista para averiguarlo? Ha pasado un año desde aquel día en que le entregué la llave de la casa de progreso a Julieta. Hoy, ella misma se levanta temprano, enciende las velas en la capilla de al lado, y prepara café para las damas que vinieron de historias tan similares a la mía. Mujeres olvidadas, que alguna vez fueron molidas para sus hijos, pero que ahora tienen, aquí, un techo con dignidad y una red de afectos. La casa se convirtió en un refugio, no de paredes, sino de memoria, de curación. Julieta gestiona el proyecto con una entrega que me conmueve en silencio. A veces la veo de lejos, caminando entre habitaciones con una bandeja de té en la mano, y pienso, el tiempo nos lo ha enseñado. En cuanto a mí, vivo entre Mérida y la playa. Hago los tamales como lo hacía mi madre. Enseño las recetas que aprendí de la vida y restauro los recuerdos como si estuviera cosiendo trozos de alma. La vieja camioneta de Arturo, ahora pintada de azul claro, vuelve a estar a la sombra del mismo cocotero. Trabaja duro, pero nunca me defrauda. La semana pasada, Juliet y yo nos sentamos en el porche y ella me dijo: mamá. Finalmente entendí lo que papá quiso decir cuando dijo que el mar borra los rastros. La miré con ternura y respondí: no borres, hija. El mar solo devuelve lo que el corazón necesita revisar. Y allí, en el tranquilo vaivén de la red, entendí que mi misión estaba cumplida. No con gritos, no con odio, pero con paciencia, con firmeza y con fe. Si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que el amor verdadero no te protege de las caídas, pero sí amortigua tu caída, y que perdonar no es olvidar, es recordar sin herir. El dolor, cuando madura, se convierte en una semilla, y la justicia más hermosa es la que transforma al delincuente en aprendiz, porque todo castigo que no enseña es solo crueldad. Hoy, y cuando miro a mi hija, veo lo que el tiempo puede hacer cuando elegimos no vengarnos, sino levantarnos. Gracias por quedarse conmigo hasta ahora. Contar esta historia no fue fácil, pero era necesario. Y si, de alguna manera, te conmovió, si sentiste que esta historia podría ser la de un vecino, una tía, o incluso la tuya, así que déjame un abrazo. Disfruta de este video. Esto me apoya más de lo que crees. Y si quieres volver al próximo café, suscríbete aquí al canal. La casa es sencilla, pero está llena de recuerdos. Escribe en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Y activa la campana. De esa manera, no se perderá cuando el café se vuelva a preparar. Y no te vayas todavía. Escuche la próxima historia real que aparecerá en la pantalla ahora. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.